Hola chicos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en qué momento vean este video. El día de hoy es un video un tanto diferente a lo que venimos trabajando. El día de hoy les voy a enseñar cómo se demuestra y vamos a demostrar juntos, paso a paso. Vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones, porque yo en el video anterior les explicaba que la definición de un número complejo es A más BI. ¿Vale? ¿De dónde sale el A más BI? ¿Por qué? O por qué yo en la parte de abajo les puse A, B como un par ordenado. ¿Y quién es I? ¿Por qué I es raíz de -1? Si en el campo real no existen las raíces negativas. Eso hay que entenderlo. Entonces hoy vamos a demostrar esa parte. Un video un poquito fuera de, pero es importante que nosotros entendamos el porqué de las cosas. De ahí el por qué les digo siempre a los chicos en mis cursos que hay que preguntar al docente, hay que cuestionarlo, hay que volverlo loco, claro, de la forma positiva, es decir, preguntando por qué sale así y por qué es esto y por qué aquello, porque así nosotros entendemos y es más fácil que nosotros adquiramos ese conocimiento, ¿vale? Entonces, sin más, dejo de alargarme, vamos a empezar ya de lleno con esta importancia que son las demostraciones, ¿vale? Que es importante manejarlas. Yo soy Juan Ortiz, brigadista docente del área 1, análisis matemático, para el nivel medio superior, en este caso el CBT número 4 de Texcoco, y la educación básica, en especial los 3 grados de secundaria, ¿vale? Entonces, como les comentaba recién, vamos a trabajar con los números complejos. Recordemos quién es un número complejo. Un número complejo, por el momento, es un par ordenado. ¿Sí? Es un par ordenado Z. Recuerden que en la definición que yo les di, un número complejo se define en Z. Los matemáticos utilizan la Z para su definición como un par ordenado. Sí, es importante que cuando empecemos a demostrar cosas no podemos utilizar la fórmula que ya tenemos. En este caso yo no puedo decirles, pues empezamos con A más BI. Sí, ¿y quién es A más BI? Todavía no sé quién es. Yo estoy suponiendo, yo no sé quiénes son. Tengo que llegar a saber quiénes son, ¿vale? Pero empecemos con un par ordenado. Todos conocen un par ordenado. En el video de la teoría de números, en el último video, donde les explico los reales y los complejos, les menciono quién es un par ordenado y cómo se grafica un par ordenado en el eje coordenado o en el eje real, perdón, en el plano real. Entonces pueden ir a checar ese video de forma rápida. Yo voy a puntualizar. Recuerden que en un par ordenado, la A es la abscisa. Vamos a colocarlo así, es la abscisa. Y B es la ordenada, que son X, Y. La abscisa es X, la ordenada es Y. Y en un plano coordenado, en un plano real, aquí tenemos a la ordenada y aquí tenemos a la abscisa. Si yo tengo un punto cualquiera, 2,3, busco el 2 en el eje X o en el eje de abscisas y el 3 en el eje de ordenadas. Vean que no estoy dibujando escala porque aquí está más largo. Pero esta es la forma en la que nosotros identificamos a un punto o a un par ordenado en el campo real, ¿vale? Ya de inmediato voy a pasarme al campo complejo, ¿vale? En el campo complejo cambian un poquito las cosas. A, ¿vale? A partir de ahora va a ser ¿quién? Va a ser el componente real de Z o real de Z. Va a ser el componente real, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y B, ¿vale? Con otro color para no confundirnos. B, a partir de ahorita, va a ser el componente imaginario. Bueno, colocámoslo así. Va a ser el componente imaginario del complejo. O la parte imaginaria del complejo. Esto es una, ¿vale? ¿Para qué? La parte imaginaria del complejo. Descartado que aquí A es un real y B también es un real, ¿vale? Pero ya en complejos
vamos tomando esta notación. La parte real siempre va a ser la abscisa, ¿vale? O las X en el plano real. En el plano complejo, A, la abscisa pasa a ser el componente real de Z, o el componente real de mi complejo. Y B pasa a ser el componente imaginario de mi complejo Z, ¿vale? O la parte de la ordenada si lo estamos viendo en el campo real, ¿vale? Donde ahí B son números cualesquiera que son reales, ¿vale? Para que lo tengan presente. Vamos a ver un poquito definiciones que vamos viendo. ¿Cómo graficamos un complejo en el plano complejo, no? Tenemos un plano, igual un plano cartesiano. Esta vez nada más le denominamos el plano complejo. Aquí, X, ¿vale? Que es A, es la parte real de Z. ¿Sí? El componente real. Y B o Y, o la ordenada, es la parte imaginaria de Z. ¿Sí? Entonces, o si lo quieren poner así, es igual, es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un complejo de esta forma, no sé, un ejemplo cualquiera, 3,2. 3 es la parte real del complejo, ¿sí? 1, 2, 3. 2 es la parte imaginaria del complejo, ¿sí? ¿Sí? Aquí tendría como par ordenado el complejo 3,2 que le voy a denominar Z1. No sé, llámenlo como quieran, ¿vale? Los matemáticos utilizan, para que lo tengan en consideración, la Z siempre para delimitar o para denotar un número complejo. Dentro de un contexto, yo siempre les he dicho, las letras son mudas, no importa si ustedes le cambian el nombre, siempre y cuando aclaren que A es un complejo. Porque si colocan A y no aclaran que es un complejo y después suman A más A y resulta que no están sumando o están sumando como real o como si estuvieran trabajando en el campo de los reales cuando están en el campo complejo, pues va a estar equivocado. Pero siempre hay que definir las cosas, ¿vale? Así se define, ¿vale? Veámoslo de otra forma. Si a ustedes les gusta una persona, un chico, una chica, colóquenle la inicial. Puede ser una bonita forma de acordarse, ¿no? Vamos a graficar otro complejo. Vamos a graficar Z2. Z2 es, no sé, 2, menos 4. Un ejemplo, estoy inventando. ¿Vale? Vamos para acá. Miren que no estoy graficando a escala, porque me quedaría más lejos. Aquí estaría el complejo 2, menos 4 o Z2. Normalmente, si ustedes ya vieron sumas de vectores, producto vectorial, etcétera, suma de vectores, producto de vectores, se pueden dar cuenta de una forma. Cuando ustedes suman vectores, recuerden que ahorita estamos trabajando el complejo como un vector, ya que un vector también es un par ordenado. La suma de vectores se hace de la siguiente forma. Bueno, primero hay que denotar a estos como vectores. Recuerden que partimos del origen hacia el extremo del vector, en este caso hacia el punto, ¿vale? Aquí tenemos estos dos vectores. ¿Cómo se van a, o cómo se suman? Con la famosa regla del paralelogramo. ¿Cuál es esa regla? Tomo una recta o toman ustedes su regla y se van a ir hacia abajo, una línea perpendicular hasta que topen con el punto. Entonces supongan que aquí yo pongo mi regla y me toco aquí. Bueno, no, ustedes ya la hacen más bonita. Y también graficamos una línea perpendicular a la base o al otro complejo. Viene. Y donde se intersectan, esa es la suma del complejo. O bueno, en este caso la suma de vectores, ¿vale? Y parte desde el origen. Y aquí tenemos esta suma. Esa sería Z1 más Z2. El complejo 1 más el complejo 2. ¿Vale? A través de la famosa regla del paralelogramo, ¿vale? Ya vamos a abandonar la idea para que no se confundan. Entonces recordemos esto. Podemos graficarlo a través del plano complejo, donde el eje Y de las ordenadas se convierte en la parte donde va el componente imaginario del complejo y el eje X de las abscisas es ahora el componente real del complejo.
Ya abandonamos la idea para que no se confundan, pero quiero dejar esto en claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasará si yo quiero sumar dos números complejos? ¿Cómo sumo dos números complejos? Yo ya definí la suma de vectores, ojo, que no es lo mismo, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué. En algunas ocasiones sí. Si yo tengo un complejo, de cualquier forma, yo voy a escribir A más B para seguir con esta idea, y lo quiero sumar con otro complejo, CD, no sé, estoy inventando, ¿vale? Son maneras abstractas. En general, A, B y CD son números, lo voy a poner aquí, ¿sí? C también es un real y D también es un real, ¿vale? ¿Cómo se va a definir la suma de complejos? La suma es la siguiente: primera componente más primera componente. O de otra forma, parte real más parte real, coma, segunda componente más segunda componente. Es decir, parte imaginaria más parte imaginaria. Y ahora, ¿cómo se definirá el producto? Bueno, quiero ver el producto. El producto de estos complejos. El producto de complejos se define de la siguiente manera. Ojo, no se pierda. Componente real por componente real. A por C. Menos. ¿Menos quién? Menos la componente imaginaria por la componente imaginaria. De otra forma, primera por primera, menos segunda por segunda, coma. Aquí cambia. Pongan atención. Primera por segunda, A por D. Aquí ya no es una resta, aquí ya es una suma. ¿Más quién? Segunda componente por primera. ¿Sí? Dicho de otra forma, para que lo tengan en cuenta. Componente imaginaria por componente real. Componente real por componente imaginaria. Más componente imaginaria por componente real. O lo que es lo mismo, primera por segunda más segunda por primera. Así se define el producto de complejos. Ahora, vamos ya a iniciar con un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Con un ejemplo, ¿vale? Voy a borrar esta parte de aquí. Ya sabemos que un complejo está definido de esta forma. Y ya me voy a alargar con un complejo, con un ejemplo. Tomemos como ejemplo algunos complejos que son muy característicos, ¿vale? Que tienen algo que nos puede aportar en alguna definición. Estos complejos son de la forma primera componente real con un número y segunda componente cero. Esos son complejos, es un complejo, ¿vale? Yo estoy diciendo que es un complejo. La parte real es un número y la parte imaginaria pues es cero, ¿vale? Eso es un complejo. Yo quiero sumarlo con otro complejo. ¿Cuál otro complejo? El que sea. Ustedes coloquen la letra que quieran. Recuerden que las letras no tienen pues cabida aquí, ¿no? Son meramente un concepto que es cualquier número, ¿vale? Entonces, cualquier letra. En este caso, pues yo había colocado la X, sigamos con la X, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se suma? Aquí está la definición. Ojo, se me pasaba. Estos son definiciones. En otros videos míos ya había definido con ustedes que una definición es sagrado. No lo puedes cambiar, no lo puedes cambiar. Así viene, así ya se demostró, ya se teorizó. No voy a entrar en demostrar esto, pero se demuestra muy fácilmente. Ahorita vean cómo, ¿vale? Esto es definición, no lo puedes cambiar, ¿vale? Hagamos esta suma. ¿Qué nos dará? Aquí. Pongámonos aquí. Primera componente más primera componente. A más X. Sí, primera componente más primera componente. Coma. Segunda componente. Segunda componente más segunda componente.
Pasamos en limpio. A más X, yo no las puedo sumar porque no sé quiénes son. Yo sé que son números. Coma 0. Hay algo importante aquí. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué está pasando? Que se está comportando como una suma normal. Es decir, que quita las partes imaginarias y solamente suma las partes reales. Veamos qué pasa en el producto. Hagamos el producto de este complejo, de estos dos complejos. A, 0 más X, 0. Perdón, producto. Aquí, definición acá. Primera por primera. Primera por primera. A por X. Menos. Segunda por segunda. 0 por 0. Bueno, aquí colocámoslo. 0 por 0. Coma. Primera por segunda. Primera por segunda. A por 0. Más. ¿Quién? Segunda por primera. Segunda por primera. Segunda por primera. 0 por X. Pasémoslo en limpio. A por X yo no sé quiénes son. AX. 0 por 0 es 0. Se fue a 0. Entonces no tiene sentido. Se va a 0 y se va a 0 porque todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya vieron qué está pasando? Se está comportando de la misma forma. Si yo tengo componente, segunda componente, cuando voy a hacer un producto, es 0, su segunda componente es 0, simplemente multiplica las partes reales y deja 0 la parte imaginaria. A partir de estos conceptos cambia la notación, ¿vale? Igual aquí como lo habíamos visto. Si yo sumo complejos que tienen en segunda componente 0, suma la parte real y deja en 0 la parte imaginaria. Como les había dicho, a partir de aquí cambia la definición de los números de estos complejos, en particular los que tienen 0 atrás, por la siguiente. Siempre que nosotros tengamos un complejo de esta forma, se puede denotar, y la anotaremos a partir de hoy, como simplemente su componente real, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí A, 0, va a ser simplemente A. Si yo tengo, como en este caso, X, 0, simplemente va a ser X. A partir de este momento se cambia la notación, ¿vale? Tendríamos ya que irnos un poquito más a la parte histórica matemática, que también es una parte muy, muy bella de las matemáticas, pero quiero que entiendan este concepto. Ya demostramos, eso también pasa a ser una definición, ¿vale? Definición, no lo puedes cambiar, ¿sí? Pasa y ya definimos por qué, ya demostramos cómo pasa esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí no te hagas tanto revuelo, llámalo A esto llámalo X. ¿Qué me está dando? A más X. Aquí, no te compliques tanto. Esto es, a partir de ahora se llama A, y esto a partir de ahora se llama X. ¿Qué me está dando? A por X. Porque si yo estoy diciendo que a partir de hoy esto se puede explicar como A por X, es lo mismo, ¿no? Y cómo se está comportando como una suma y un producto de binomios. Componentes por componentes, suma por suma, multiplicación por multiplicación. Ya varios de mis compañeros tienen videos en este mismo canal donde les explican productos binomiales, polinomiales, monomiales o monomios, y pueden ver esto más detallado, ¿vale? Esto es meramente para una demostración, pero ya vimos que efectivamente es esto. Bueno, borremos un poquito, ¿vale? Borremos la definición, ahorita la vamos a poner, ¿vale? Ahorita volvemos a poner todo lo importante, pero ya partimos que a partir de un complejo muy específico, es decir, de todos los complejos que tengan segunda componente o componente imaginaria 0, nos va a dar únicamente la parte real del complejo. Volvamos a colocar las definiciones. Si yo quiero sumar un número complejo, pues primero obviamente coloco un complejo. Lo quiero sumar. ¿Cómo se definía la suma? Recuerda, primera más primera, coma, segunda más segunda. ¿Sí?
El producto. El producto de un complejo. Primera por primera. ¿Sí? Voy a ponérselo con colorcito como lo habíamos puesto recién para que no se confundan. Primera por primera. Menos. ¿Menos quién? Segunda por segunda. Coma. No se confundan. Primera por segunda. Más. Segunda por primera. ¿Vale? Esa es la definición del producto de complejos. Vean que no es lo mismo que el producto de vectores. Ahorita defino el por qué. Esto es definición, no lo puedes cambiar. Y nosotros ya habíamos demostrado que los complejos que sean de esta forma, es decir, de la forma A,0, a partir de ahora van a pasar a llamarse meramente por su componente real, ¿vale? Entonces, cuando ustedes suman dos complejos o cuando ustedes suman dos vectores, para que lo tengan en cuenta, nunca les va a dar esto. Los vectores no se comportan de esa forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, van a encontrar que en el vector o cuando ustedes aprenden vectores, el producto vectorial se define de dos formas, a través del producto escalar, que nos da un número, y a través del producto vectorial. El producto vectorial es cuando tenemos dos vectores, ¿sí? Tenemos dos vectores, ¿sí? Dos vectores, y su producto me va a dar un vector perpendicular a él, ¿vale? Me va a dar un vector hacia arriba, y ahí nos escapamos del plano. Del plano cartesiano nos vamos al espacio, ¿vale? Donde agregamos una tercer componente, que normalmente es z. Por eso les digo que cuando hablamos de complejos, z está reservado para los números complejos, ¿vale? En el campo real no, porque ahí ya no existen los números complejos. Bueno, ya definimos esto. Aquí yo ya me voy a lanzar con una definición. Hay una definición que nos comenta lo siguiente. A partir de ahorita, todo número o todo complejo que tenga primera componente 0 y segunda 1 se va a llamar i. Yo no sé quién es i, acabo de colocar por definición, esta es definición, no lo puedes cambiar, que el complejo que tiene componente real 0 y componente imaginaria 1 va a pasar a llamarse i, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Ahora, hagamos un producto, ¿vale? ¿Quién será este vector? Pero ahora, ¿qué estoy diciendo, no? ¿Por qué ahora de repente quiero multiplicar algo? Bueno, yo puedo decirlo, yo puedo hacer esa multiplicación. Ya definí quién es A. Yo quedé, ¿vale? ¿Quién es I? Bueno, I acabo de definir que por definición es el par ordenado, o en este caso el complejo 0, 1, ¿vale? Pero ¿quién es A? No habíamos quedado que si que si un complejo se expresaba únicamente con su componente real, era esta la descripción real del complejo. Entonces, ¿esto quién es? Es Y0. ¿Sí? Hagamos ese producto. Acá está la definición. La volví a escribir. ¿Cómo definimos este complejo? Primera por primera. Y por 0. Y por 0. Menos. Segunda por segunda. Aquí está. Véanlo acá. Segunda por segunda. 0 por 1. Coma. Segunda por primera por segunda. Primera por segunda. Y por 1. ¿Más quién? Segunda por primera. ¿Sí? Ahí vamos bien. ¿Quién es aquí? Pasamos en limpio. Esto se va a 0. Esto se va a 0. Esto es y esto se va a 0. Entonces me queda aquí 0, y.
¿vale? Entonces coloco esto aquí, que esto es 0, y, ¿vale? Ya sabemos el por qué, ya lo definí, voy a borrar para que no nos equivoquemos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vean, yo empecé con esto y multipliqué y llegué acá. Ahora, ¿cómo sumo un complejo? Ya lo habíamos demostrado acá, ¿sí? Quiero sumar el complejo, vamos a sumar estos dos complejos. Quiero llegar a este complejo. Voy a sumarlo. ¿Cómo lo sumo? Como A0 más 0b, ¿sí? Vamos bien. ¿Quién es A0? Yo ya había dicho quién era 0. ¿Quién es A0? No habíamos definido que era A. Más. Acá está la definición. No se pierda. ¿Quién será 0b? ¿Por qué hicimos una cuenta elemental anteriormente? ¿Quién es 0b? Bueno, es esto, querido. Yo puse Y. Pude haber puesto cualquier otra letra. Esto es 0b. ¿Quién es 0b? Ah, Y. En este caso, ¿quién es? BI, exactamente. Y miren, encontramos lo que nosotros estábamos buscando. Nosotros partimos de que Z es un par ordenado, un complejo, y llegamos a esto. ¿Sí? Esto, entonces, a partir de ahora lo podemos escribir como el par ordenado A, B. ¿Sí? Pero ya definimos el por qué. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Sí? Entonces, yo llegué al A más BI, que a mí me habían enseñado en la definición, que yo les enseñé en la definición de un número complejo. Recordemos, yo les puse la definición de un número complejo. ¿Cuál era la definición de un número complejo? Un número complejo se definía como el conjunto de un Z A más BI, ¿sí? Tal que A y B son números reales e I es la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, miren chicos, nosotros ya encontramos esto. Ahora ya sabemos quién es ABI. Es un producto. ¿Es un producto de quién? De pares ordenados. De un par coordenado. ¿Vale? No hay más. Y ya definimos, demostramos que efectivamente es eso. A partir de hoy, chicos, yo en la definición les había puesto esto también. Ahora entienden por qué yo se los puse. Porque también es lo mismo. Así de sencillo. Fácil. No hay más que hacer. Ojo, ojo. Hay que demostrar. Pregunten. Cuestionen. Pero a mí me falta algo todavía aquí. ¿Quién será I cuadrada? ¿De dónde viene ese disparate que I cuadrada es la raíz de menos 1? Aquí tengo ahí. I cuadrada, ¿quién es? Descartado que I cuadrada es I por I. ¿Quién es I? Nosotros ya habíamos definido ahí. Y es el par 0, 0, querido. ¿Sí? Y es el par 0, 0. 0, 1 por 0, 1. Bueno, veámoslo aquí arriba. Voy a borrar esto porque ya no requiero la definición, ¿vale? Bueno, sí la requiero. Voy a borrar esto acá, ¿vale? Voy a borrar esto, lo voy a poner aquí arriba para que lo puedan ver bien, ¿vale? ¿Quién es el par? ¿Quién es I cuadrada? Es I por I, descartado. Cuando yo digo descartado, chicos, es que es obvio, ¿vale? Para que no vayan a decir, descartado, lo eliminamos. No, o sea, es porque es obvio, ¿vale? ¿Quién era I? 0,1 por 0,1. ¿Quién es? Miren acá, yo cuidé de no borrar la definición del producto. Vamos a hacer este producto. Primera por primera. 0 por 0, 0. Menos. Segunda por segunda. 0. Coma. Primera por segunda. Espérenme. No, perdón, me equivoqué.
Primera por primera, ¿sí? Por de acá. Menos. Segunda por segunda. 1 por 1 es 1, coma. Primera por segunda. 0 por 1, 0. Coma. Segunda por primera. 0. ¿Quién es esto? Menos 1, 0. ¿Y cómo? Pues ya lo borré, pero pongámoslo acá. ¿Cómo había dicho yo que podíamos escribir a los complejos que tenían segunda componente, es decir, su componente imaginaria en 0? Exactamente, como su parte real. ¿Quién es la parte real aquí? Menos 1. Y ahí vamos a otro concepto. Ahí llegamos al concepto de que i cuadrada es menos 1. Ahí ya sé quién es i cuadrada, pero no ese disparate que me enseñaron a mí, que la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 no existe. Punto. En el campo real no existe la raíz imaginaria. No existe la raíz de un número negativo, ¿vale? Porque por definición se toma un valor absoluto, un valor real de la raíz. No se confundan con una ecuación de segundo grado, eso es distinto. Entonces, ¿aquí quién es? Yo simplemente hago un despeje y pasa a ser la raíz de menos 1. Y aquí llegamos a la famosa unidad imaginaria. ¿Sí? A la unidad imaginaria. Pero no es por decreto, no es porque a mí me lo hayan dicho, no. Es porque así lo demostramos. ¿Por qué? Por la multiplicación de unos números complejos, ¿sí? De los complejos de esta forma, que se denominaron, bueno, yo le pude haber puesto otro nombre, pero es una definición, no la puedes cambiar. ¿Se puede interpretar de otras formas? Claro, yo pude haber dicho que los componentes o un complejo que tuviera primera componente 0 y segunda componente 1, la pude llamar J. Me va a dar aquí que J es igual a raíz de menos 1, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Pero son definiciones, no las puedes cambiar, ¿vale? Y así, chicos, es como llegamos a la conclusión, voy a borrar esto, ¿vale? De la definición a través de una teoría de conjuntos, a través de la teoría de los números, que los números complejos son igual, ¿sí? A un complejo Z que es igual a A más BI, tal que A y B son reales y o E es igual a la raíz de menos 1. Y aquí es donde nosotros llegamos a la definición que yo les di, ¿vale? Recordemos que aquí esta definición también se puede colocar aquí. ¿Quién es esto? Todo esto es esto, querido. Es esto. ¿Quién es la unidad imaginaria? Y bueno, es esto, mira. Llegamos aquí. No todos son decretos en matemáticas. Hay que demostrar, hay que saber el porqué, ¿vale? Entonces es importante que nosotros definamos todo. Vuelvan locos a sus maestros, chicos, en la parte buena de la palabra, de la expresión. Confúndanlos, pregunten el porqué. Yo créanme que he preguntado a lo largo de estos, de los cursos que yo he impartido, ¿vale? A lo largo de estos cursos que yo imparto números complejos o cuestiones así. ¿Y quién es sí? Yo sé que es menos 1, la raíz cuadrada de menos 1, pero la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Bueno, a mí así me lo enseñaron. No, hay que saber por qué. ¿Por qué se definen? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace el otro? ¿De dónde sale? ¿Y por qué? Y esto, y esto, y esto, y esto. Hay que aprender. La única forma de aprender es cuestionar. Y a través del cuestionamiento llegamos a un razonamiento muy hermoso, muy tranquilo. Cuando aprendemos a hacer esto, chicos, las matemáticas dejan de ser pesadas, dejan de ser hostigosas. Pasamos a esto, ¿vale? ¿Por qué les digo que una raíz no tiene valor complejo? ¿Por qué no es válida una raíz cuadrada de menos 1? ¿Por qué no se puede menos 2, menos 3 en su raíz? Porque la definición, por definición, la raíz se toma el valor real la parte real o la parte positiva.
Recordemos, no corresponde porque era esto. Pero bueno, como aclaración, la raíz de cualquier número se define como el valor absoluto de este número. Es decir, que si yo tengo la raíz de 4, es 2. Oiga, profe, pero a mí me dijeron que era más menos 2. Ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque el más menos 2 no lo ponemos nosotros. En el discriminante, el más menos 2, el más menos raíz y todo eso, nosotros lo ponemos. Por definición, no lo puedes cambiar. Es esto. Ojo, no confundan si yo les digo esto. Si yo te digo, resuelve esto. Ustedes me podrán decir, oiga, profe, si usted aquí pone el menos 2, le sirve. Si usted pone el 2, también le sirve. Claro que me sirve. Pero eso es para buscar raíces. Aquí no viene, o sea, aquí yo hago esto. ¿Qué hizo el profe? Pasó el número volando. Lo que resta pasa sumando. No, chicos, tienen que aprender, tienen que cuestionar. Aquí se utiliza algo que se llama ley de la igualdad. Lo que hago en un miembro, lo hago en el otro. Para quitar este 4 de aquí, menos 4, tengo que sumar 4 a ambos miembros. Y como me queda, esto se va. No es que vaya volando, no es que un ser divino me dijo, lo que pasa esto, pásalo así. No, nada es así. Todo lleva un porqué. Aquí, sí. Y aquí, ¿cómo pasa? Si estamos trabajando aquí, sí hay dos soluciones. Pero el más o menos lo ponemos nosotros. No viene con la fórmula. ¿Vale? Bueno, chicos, ya con esto cierro porque ya se hizo un video bastante larguito, lleno de conceptos, cargado de información que es bien importante. Y bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente por haber estado presentes en este video. Espero haya algún comentario de ustedes. Y pues sin más por el momento yo me despido. Les agradezco la atención prestada. Vimos, como les comentaba, otros conceptos de multiplicación de polinomios, multiplicación de monomios, ¿no? Hay las formas de por qué se comportaban de la misma forma al multiplicarlos, ¿no? Eso yo no lo voy a enseñar aquí porque no es un tema que a mí me competa, pero varios de mis compañeros ya han trabajado con estas multiplicaciones. Entonces pueden ir a visualizar algunos videos de algunos compañeros que también son de mi área, como el caso de Uriel Barrera, que también es docente brigadista del área 1 análisis matemático. Él está en nivel básico, nivel secundaria, trabajando con 3 grados, desde primero a tercero. Y él igual está subiendo contenido con mi compañero Ismael, que también es del área 3, desarrollo digital, pero se unió al área 1, ¿vale? Que también está subiendo otra forma de cómo se explican las cosas, ¿vale? No se queden solamente con lo que yo les digo. Vayan, cuestionen, aprendan. Que la única forma de aprender es cuestionando. Y si nosotros cuestionamos, nada se nos va a interponer y siempre vamos a saber qué estamos haciendo. Cuídense, chicos.